La suegra manipuló al marido contra su esposa, pero una grabación mostró la verdad. El aroma del café de olla se mezclaba con el humo matutino que se alzaba desde las calles de la colonia Condesa, mientras los primeros rayos de sol se filtraban a través de las cortinas de lino blanco del departamento en la calle Michoacán. Esperanza Montalvo revolvía lentamente la canela en su taza, observando por la ventana cómo los vecinos comenzaban sus rutinas diarias. El señor que paseaba a su perro chihuahueño, la mujer que regaba las plantas en su balcón, los estudiantes que corrían hacia el metro Patriotismo con mochilas cargadas de sueños y prisas. Era un martes de octubre, y el aire fresco anunciaba que el otoño había llegado definitivamente a la Ciudad de México. Esperanza, de 32 años, alta y de cabello castaño ondulado que le caía sobre los hombros, se preparaba mentalmente para otro día en la boutique de ropa que había abierto 3 años atrás, en la Roma Norte. Su negocio, Esperanza Mía, había crecido más de lo que jamás imaginó, convirtiéndose en el refugio económico que le daba independencia, y sobre todo, la satisfacción de haber construido algo propio. «Mamá, ¿ya está listo mi uniforme?». La voz de Camila, su hija de 14 años, resonó desde el pasillo. Era una adolescente vivaz, con los mismos ojos verdes de su madre, pero la determinación férrea de su padre. Estudiaba en el Colegio Madrid, una escuela que había requerido sacrificios económicos considerables, pero que tanto Esperanza como Patricio consideraban una inversión en el futuro de su hija. «En tu closet, mi amor. Y no olvides el proyecto de historia», respondió Esperanza, mientras terminaba de preparar el desayuno. Huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas recién hechas, y ese toque especial de salsa verde que había aprendido de su abuela Concepción. Cocinar era su manera de demostrar amor, una tradición que había heredado de generaciones de mujeres fuertes en su familia. Patricio Herrera, su esposo desde hace 16 años, apareció en la cocina ajustándose la corbata azul marino. A sus 38 años, seguía siendo el hombre del que se había enamorado en la universidad, alto, de complexión atlética mantenida por las caminatas matutinas en el Parque México, y esos ojos café que la habían conquistado desde el primer día que coincidieron en la Facultad de Contaduría de la UNAM. «Huele increíble, como siempre», dijo Patricio, besando la frente de su esposa mientras tomaba su taza de café. Su trabajo como contador en una firma prestigiosa de Polanco le había dado estabilidad económica, pero también largas jornadas que a veces lo alejaban de casa hasta muy tarde. La rutina matutina fluía con la armonía de una familia que había encontrado su ritmo a través de los años. Camila bajó corriendo las escaleras, con su mochila rebotando en la espalda y el cabello recogido en una coleta alta que la hacía ver más joven de lo que era. Sus padres intercambiaron esa mirada cómplice que solo las parejas que se conocen profundamente pueden compartir, orgullo mezclado con la leve melancolía de ver crecer a su hija. «Papá, ¿me puedes llevar a la escuela? Jimena va a enseñarme unas canciones nuevas de Bad Bunny en el camino», preguntó Camila mientras untaba mermelada de fresa en una tostada. «Claro, princesa, pero nada de reggaetón en el coche, ya sabes las reglas», respondió Patricio con una sonrisa burlona. Esperanza observaba esta interacción cotidiana cuando su teléfono vibró. Un mensaje de WhatsApp de su cuñada Marisol la hizo fruncir el ceño. «Mamá Remedios está muy mal del estómago. El doctor dice que no puede vivir sola. Pat y yo estuvimos hablando. ¿Podrían recibirla en su casa por un tiempo?». El corazón de Esperanza se aceleró. Remedios Herrera, la madre de Patricio, era una mujer de 70 años que había enviudado hace 5 años. Desde entonces vivía sola en una casa en la colonia Doctores, manteniéndose activa con sus clases de tejido en el centro comunitario y sus novenas semanales en la parroquia de San José. Sin embargo, su relación con Esperanza siempre había sido complicada. No era odio abierto, sino algo más sutil y corrosivo. Comentarios aparentemente inocentes sobre su forma de cocinar. «En mis tiempos las tortillas se hacían a mano, no compradas». Observaciones sobre su trabajo. Una mujer casada debería estar más en casa. Y esa manera particular que tenía de dirigirse a Patricio como si Esperanza fuera invisible cuando los tres estaban juntos. «¿Qué pasa, amor? Te pusiste pálida».
Observó Patricio acercándose a ella. Esperanza le mostró el mensaje. Patricio leyó en silencio, y ella pudo ver cómo su expresión se suavizaba con esa mezcla de preocupación filial y responsabilidad que siempre aparecía cuando se trataba de su madre. «Es solo temporal», dijo Patricio, aunque su voz no sonaba completamente convincente. «Mamá ha estado muy deprimida desde que murió la señora Eulalia, su vecina, y con lo del estómago, no podemos dejarla sola». Esperanza asintió, porque sabía que era lo correcto, pero una parte de ella, esa intuición femenina que había heredado de su abuela Concepción, le susurraba que algo más complejo estaba por comenzar. En la cultura mexicana, rechazar a una suegra enferma era impensable, especialmente cuando se trataba de la madre del esposo. Sería visto como una falta de respeto imperdonable, no solo por la familia, sino por la comunidad entera. «Por supuesto que sí», respondió finalmente. «Esta es su casa también». Patricio la besó con gratitud, y Camila, que había estado escuchando la conversación, preguntó: «¿La abuela Reme va a venir a vivir con nosotros? ¡Qué padre! Podrá enseñarme más puntos de tejido». Esa misma tarde, mientras Esperanza organizaba la habitación de invitados que serviría como el nuevo hogar temporal de Remedios, no podía sacudirse la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar irrevocablemente. La habitación, decorada con tonos beige y azul, había sido su estudio personal, el lugar donde revisaba las cuentas de su boutique y diseñaba nuevas colecciones. Ahora, movía sus cosas a un rincón del dormitorio principal, haciendo espacio para una mujer que nunca había ocultado su desaprobación hacia ella. El timbre sonó exactamente a las 6 de la tarde. Esperanza se secó las manos en el delantal y caminó hacia la puerta, respirando profundamente. Al abrirla, encontró a Remedios Herrera de pie en el umbral, cargando una maleta vintage de cuero café y una bolsa de plástico con medicamentos. A sus 70 años, Remedios conservaba una postura erecta que hablaba de décadas de trabajo duro. Su cabello, completamente blanco y recogido en un chongo bajo, enmarcaba un rostro que había sido hermoso en su juventud, pero que ahora mostraba las líneas profundas de alguien que había enfrentado muchas batallas. «Esperanza», dijo Remedios con un tono neutro, ni cálido ni frío. «Gracias por recibirme». «Doña Remedios, bienvenida a su casa», respondió Esperanza tomando la maleta. «¿Cómo se siente del estómago?» «Mejor, gracias a Dios. Los doctores de hoy en día exageran todo. En mis tiempos, un té de manzanilla curaba cualquier cosa». Remedios entró al departamento, sus ojos recorriendo cada detalle, como si estuviera haciendo un inventario mental. Patricio apareció desde la sala, y el rostro de Remedios se iluminó con una sonrisa que Esperanza raramente había visto dirigida hacia ella. «Mi hijo», exclamó Remedios, abrazando a su hijo con una intensidad que contrastaba completamente con el saludo formal que había dado a Esperanza. «Te ves cansado. ¿Estás comiendo bien? Esta mujer te tiene muy flaco». Esperanza sintió el primer pinchazo de irritación. Esta mujer tenía nombre, y acababa de pasar 2 horas preparando el cuarto y cocinando la cena favorita de Remedios: mole poblano con pollo, arroz rojo y tortillas hechas en casa. «Mamá, Esperanza cocina delicioso. De hecho, preparó mole especialmente para usted», intervino Patricio, lanzando una mirada de advertencia sutil a su madre. «Abuela Reme». Camila bajó corriendo las escaleras, rompiendo la tensión momentánea. Se lanzó a los brazos de su abuela, quien la recibió con el mismo cariño efusivo que había mostrado hacia Patricio. «Mi niña hermosa, cada día te pareces más a tu papá cuando tenía tu edad. Ven, cuéntame qué has estado haciendo en la escuela». Durante la cena, Esperanza observó la dinámica familiar que comenzaba a reorganizarse con la presencia de Remedios. La conversación fluía principalmente entre abuela, hijo y nieta, mientras Esperanza se encargaba de servir, retirar platos y mantener las aguas frescas llenas. No era que la excluyeran deliberadamente, pero había algo en la forma en que Remedios dirigía la conversación que naturalmente la dejaba al margen. «Patricio, mijo, ¿te acuerdas cuando eras chico y me ayudabas a hacer tamales para Navidad?
Tenías apenas la edad de Camila, pero ya sabías exactamente cuánta masa poner en cada hoja. Contaba Remedios, mientras cortaba delicadamente su pollo. Sí, mamá. Y usted siempre decía que mis tamales quedaban mejor que los de Marisol, respondió Patricio riendo. Porque tenías paciencia, mijo. La paciencia es lo más importante en la cocina, y en la vida. Esperanza no pudo evitar notar que, aunque el comentario parecía dirigido a Patricio, los ojos de Remedios se posaron brevemente en ella al pronunciar la palabra paciencia, como si fuera una lección que necesitara aprender. Después de la cena, mientras Esperanza lavaba los platos, pudo escuchar desde la cocina la conversación que se desarrollaba en la sala. Remedios le contaba a Patricio sobre sus problemas de salud, sobre la soledad en su casa, sobre cómo extrañaba los tiempos cuando la familia estaba más unida. En mis tiempos, mijo, las familias no se separaban tanto. Los hijos cuidaban a sus padres, y las esposas entendían que la familia del marido era su familia también, decía Remedios con un suspiro que sonaba cargado de nostalgia y reproches indirectos. Mamá, usted sabe que siempre ha sido bienvenida en esta casa, respondió Patricio. Lo sé, mi hijo. Solo que, bueno, a veces siento que algunas personas no entienden realmente lo que significa familia. Esperanza sintió cómo se le tensaban los músculos de la espalda. Algunas personas era claramente una referencia a ella, envuelta en el lenguaje indirecto que las suegras mexicanas habían perfeccionado a través de generaciones. Esa noche, cuando finalmente se acostaron, Patricio parecía más relajado de lo que había estado en semanas. Se ve bien tener a mamá aquí, comentó mientras se cepillaba los dientes. Camila está feliz, y mamá ya se ve menos deprimida. Esperanza, que se aplicaba crema humectante frente al espejo, observó el reflejo de su esposo. Había algo en su postura, en la forma en que hablaba de su madre, que le recordaba al niño que había sido, buscando siempre la aprobación materna. Me alegro de que se sienta cómoda, respondió Esperanza, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Solo será temporal, te lo prometo. En cuanto se sienta mejor y encontremos a alguien que la ayude con la casa, volverá a la colonia Doctores. Pero mientras Esperanza se acostaba esa noche, escuchando los sonidos nocturnos de la ciudad que se filtraban por las ventanas, no pudo sacudirse la sensación de que temporal podría convertirse en algo mucho más permanente y complicado de lo que cualquiera de ellos anticipaba. En el cuarto de al lado, Remedios también permanecía despierta, planeando silenciosamente cómo recuperar el lugar que sentía que había perdido en la vida de su hijo. En su mente, Esperanza no era solo una nuera, era la mujer que había alejado a Patricio de su familia, que había cambiado las tradiciones familiares, que había llenado su cabeza de ideas modernas sobre matrimonios igualitarios y mujeres independientes. Para Remedios, los siguientes días serían una oportunidad de oro para recordarle a Patricio quién era realmente su familia, quién lo había criado con valores sólidos, y quién merecía realmente su lealtad y respeto. El veneno más efectivo, pensaba Remedios mientras se acomodaba entre las sábanas nuevas que Esperanza había comprado especialmente para ella, era siempre el que se administraba gota a gota, con paciencia y amor aparente. Y ella tenía toda la paciencia del mundo. Los primeros rayos del amanecer se filtraban por las cortinas de la cocina cuando Esperanza bajó silenciosamente las escaleras, esperando encontrar la tranquilidad matutina que tanto necesitaba para organizar sus pensamientos antes de que la casa despertara. Sin embargo, se detuvo en seco al descubrir a Remedios ya sentada en la mesa del desayunador, completamente vestida y arreglada, tomando una taza de té de manzanilla como si hubiera estado ahí desde hace horas. «Buenos días, Esperanza», dijo Remedios con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Espero no haberte despertado. Desde que enviudé, duermo muy poco. La casa se siente tan vacía sin Aurelio. No se preocupe, doña Remedios. Yo siempre me levanto temprano para preparar el desayuno», respondió Esperanza, dirigiéndose hacia la cafetera. «¿Cómo amaneció del estómago?» «Mejor, gracias a Dios, aunque creo que la cena de anoche me cayó un poco pesada. El mole estaba sabroso, pero quizás demasiado condimentado para mi estómago delicado».
Remedios hizo una pausa deliberada. En mis tiempos preparábamos el mole más suave, especialmente para las personas mayores y los niños pequeños. Esperanza sintió el primer pinchazo de la mañana. La receta del mole había sido un regalo de su propia abuela, perfeccionada a través de décadas. Pero decidió no responder, concentrándose en moler los granos de café que había comprado en el mercado de Medellín el día anterior. Ayer en la noche escuché que Patricio tosía mucho. Continuó Remedios, aparentemente concentrada en su té. Me recordó a cuando era niño y se enfermaba seguido. Siempre tuve que cuidarlo con remedios caseros porque las medicinas de farmacia le caían mal al estómago. ¿Patricio tosía? No me di cuenta, respondió Esperanza, frunciendo el ceño. Su esposo había dormido tranquilamente toda la noche. Quizás estabas muy cansada para notarlo. Es normal, con todo el trabajo que tienes en esa boutique tuya. Remedios pronunció boutique, con un tono que la hacía sonar como algo frívolo y poco importante. Aunque me pregunto si no sería mejor para la familia que estuvieras más presente en casa. Los hombres necesitan atención constante, especialmente cuando trabajan tanto como mi Patricio. El aroma del café recién hecho llenó la cocina, pero Esperanza sentía cómo la tensión se instalaba en sus hombros. Mi trabajo me permite contribuir a los gastos familiares, doña Remedios. Y Patricio siempre ha apoyado mi independencia económica. Por supuesto, mi hijo es muy moderno en sus ideas, respondió Remedios con un suspiro que sugería que moderno no era necesariamente algo positivo. Pero a veces me pregunto si esas ideas modernas realmente fortalecen un matrimonio. En mis 50 años de casada con Aurelio, nunca tuve necesidad de trabajar fuera de casa. Él se encargaba de proveer, y yo me encargaba de que nunca le faltara nada al llegar. Esperanza estaba a punto de responder cuando escuchó los pasos de Patricio bajando las escaleras. Su esposo apareció en la cocina con el cabello revuelto y los ojos todavía hinchados de sueño, pero sonrió al ver a las dos mujeres más importantes de su vida, aparentemente compartiendo una conversación matutina. «Buenos días, mis dos mujeres hermosas», dijo Patricio, besando primero la frente de su madre y luego los labios de su esposa. «¿Cómo amanecieron?» «Tu mamá me estaba contando sobre remedios caseros para la tos», respondió Esperanza, pasándole su taza de café. «¿Tos? ¿Quién tiene tos?», preguntó Patricio, confundido. «Tú, mijo. Anoche tosiste durante horas». «Me tenías preocupada», intervino Remedios levantándose para tocar la frente de su hijo. «No tienes fiebre, gracias a Dios, pero deberías cuidarte más. El cambio de clima en octubre siempre te ha afectado». Patricio se encogió de hombros. «No recuerdo haber tosido, pero últimamente he estado muy estresado en el trabajo. Quizás fue eso». Esperanza observó la interacción, notando cómo Patricio automáticamente aceptaba la versión de su madre sin cuestionarla. Era un patrón que había notado antes. Ante cualquier discrepancia entre lo que ella decía y lo que su madre afirmaba, Patricio tendía a creer instintivamente a Remedios, como si la palabra materna tuviera un peso especial que la suya no poseía. «Te voy a preparar un té de gordolobo con miel antes de que te vayas al trabajo», declaró Remedios, ya dirigiéndose hacia la alacena donde Esperanza guardaba las hierbas medicinales. «No es necesario, mamá. Me siento perfectamente bien. Los hijos nunca saben lo que necesitan. Para eso están las madres», respondió Remedios con una sonrisa indulgente. «Además, me gusta sentirme útil. En mi propia casa ya no tengo a quién cuidar». Camila apareció corriendo por las escaleras con el uniforme desarreglado y la mochila medio abierta. «Mamá, ¿viste mi libro de matemáticas? Lo necesito para la primera hora. En la mesa de la sala, donde lo dejaste ayer haciendo la tarea», respondió Esperanza automáticamente, mientras servía el desayuno. «Gracias». Camila se dirigió hacia la sala, pero Remedios la detuvo. «Ven acá, niña. Tienes el cabello hecho un desastre». Con manos expertas, Remedios deshizo la coleta mal puesta de Camila y comenzó a peinarla apropiadamente. Una señorita siempre debe salir de casa bien arreglada. ¿Qué van a pensar en la escuela si te ven así? Esperanza sintió otro pinchazo de irritación. Ella había estado peinando a su hija durante 14 años, pero Remedios acababa de dar a entender que no lo hacía correctamente. Sin embargo,
No pudo negar que las manos de su suegra eran hábiles, y en segundos había transformado el cabello rebelde de Camila en una trenza perfecta. «Te quedó padrísimo, abuela Reme. ¿Me puedes enseñar a hacer esa trenza?» «Por supuesto, mi amor. Después de la escuela te enseño. También puedo mostrarte cómo hacer otros peinados bonitos que están más de moda bueno, que los que normalmente usas». El desayuno continuó con Remedios, dirigiendo sutilmente la conversación, haciendo preguntas sobre la escuela de Camila, el trabajo de Patricio, y ocasionalmente lanzando comentarios aparentemente inocentes sobre la gestión del hogar. Esperanza se dio cuenta de que estaba siendo evaluada constantemente. La forma en que cortaba la fruta, cómo servía el jugo de naranja, incluso la manera en que interactuaba con su propia familia. Después de que Patricio se fuera al trabajo y Camila a la escuela, Esperanza se preparó para ir a su boutique. Remedios la observó desde la cocina mientras se aplicaba maquillaje frente al espejo del recibidor. «¿A qué hora regresas hoy?», preguntó Remedios con tono casual. «Normalmente cierro a las 7, pero hoy tengo una cita con un proveedor a las 6. Probablemente llegue como a las 8», respondió Esperanza guardando el labial en su bolsa. «¿Una cita a las 6 de la tarde?» Remedios alzó una ceja. «¿No te parece un horario un poco inusual para negocios? Es el único horario que teníamos disponible. Rodrigo tiene otro trabajo en las mañanas». Esperanza se detuvo, dándose cuenta de que acababa de proporcionar información que no necesitaba compartir. «Ah, Rodrigo. ¿Es joven? Tiene como 35 años. ¿Por qué pregunta?» «Simple curiosidad. Es que en mis tiempos, las mujeres casadas evitaban reunirse con hombres a solas, especialmente en horarios nocturnos, pero supongo que ahora las costumbres son diferentes». Esperanza sintió cómo el calor subía por su cuello. «Doña Remedios, es una reunión de trabajo. Rodrigo me va a mostrar su nueva línea de accesorios artesanales de Oaxaca. Por supuesto, mi hija. No quise insinuar nada malo. Solo me preocupo por ti y por mi hijo. Los matrimonios requieren tanto cuidado, y a veces las apariencias son tan importantes como la realidad». Esperanza salió de la casa con esas palabras resonando en su cabeza. Durante el trayecto en metro hacia la Roma Norte, no pudo evitar analizar la conversación. Técnicamente Remedios no había dicho nada incorrecto. No había hecho acusaciones directas ni había sido abiertamente hostil, pero había algo en su tono, en la elección de sus palabras, que hacía que cada comentario se sintiera como una pequeña aguja clavándose en su confianza. Su boutique, Esperanza Mía, ocupaba un local en la planta baja de un edificio art deco en la calle Álvaro Obregón. El espacio, decorado con colores neutros y plantas que le daban vida al ambiente, se había convertido en su refugio personal. Allí, entre las perchas de ropa cuidadosamente seleccionada y los accesorios que había ido reuniendo de artesanos de todo México, se sentía completamente ella misma. «Buenos días, jefa», la saludó Paloma, su única empleada, una chica de 23 años que estudiaba diseño de modas en las tardes. «¿Cómo le fue con la suegra en casa?». Esperanza le había contado a Paloma sobre la llegada de Remedios. Era difícil no hacerlo. Su empleada era observadora y había notado el cambio en el estado de ánimo de su jefa. «Complicado», respondió Esperanza con sinceridad. «No hace nada terrible, pero hay algo en su forma de existir que me tiene en tensión constante. Mi abuela siempre decía que las suegras son como la sal. Un poquito mejora todo, pero demasiada arruina la comida», comentó Paloma con una sonrisa comprensiva. El día transcurrió con la normalidad habitual. Clientas que llegaban buscando algo especial para una cena, otras que simplemente querían cambiar su guardarropa, y las conversaciones casuales que Esperanza tanto disfrutaba. Sin embargo, no pudo concentrarse completamente. Los comentarios matutinos de Remedios seguían dando vueltas en su cabeza como un disco rayado. A las 6 en punto, Rodrigo Mendoza llegó puntualmente a la cita. Era un hombre atractivo, de complexión delgada y ojos inteligentes, que se había especializado en rescatar técnicas artesanales tradicionales de Oaxaca. Su trabajo con los textiles era excepcional, y Esperanza había estado esperando ver su nueva colección durante semanas. «Esperanza, qué gusto verte»,
dijo Rodrigo, besándola en la mejilla según la costumbre mexicana. Traigo cosas increíbles que te van a encantar. Durante la siguiente hora, Rodrigo desplegó sobre el mostrador una colección deslumbrante de rebozos, bolsas tejidas a mano y joyería de plata que combinaba técnicas prehispánicas con diseños contemporáneos. Esperanza se emocionó genuinamente con cada pieza, ya visualizando cómo encajarían en su boutique y qué clientas las apreciarían más. Este rebozo está hecho por doña Esperanza García, en Teotitlán del Valle. Tiene 60 años y lleva 4 décadas perfeccionando esta técnica, explicaba Rodrigo, extendiendo una prenda de colores profundos que parecía capturar la luz de manera mágica. Es hermoso. Me recuerda al que usaba mi abuela, comentó Esperanza, tocando delicadamente la tela. Exactamente esa es la idea. Conectar las tradiciones con las nuevas generaciones, hacer que las mujeres jóvenes redescubran la belleza de nuestras raíces. La conversación fluía naturalmente entre los aspectos comerciales y las historias detrás de cada pieza. Rodrigo era un conversador interesante, apasionado por su trabajo y con un conocimiento profundo de la cultura mexicana que Esperanza admiraba. Sin embargo, mientras reía de una anécdota sobre un artesano particularmente terco en Mitla, no pudo evitar recordar las palabras de Remedios sobre las apariencias y las costumbres de antes. ¿Habría algo inapropiado en esta reunión? Rodrigo era atractivo, inteligente y compartía sus intereses profesionales. Pero ella era una mujer casada que simplemente estaba haciendo negocios. ¿Por qué las insinuaciones de su suegra habían logrado sembrar dudas en su mente? ¿Todo bien? Te veo un poco distraída, observó Rodrigo, interrumpiendo sus pensamientos. Sí, perdón. Solo asuntos familiares. Entiendo perfectamente. La familia puede ser complicada. Mi ex esposa siempre decía que mi trabajo me absorbía demasiado, que pasaba más tiempo con los artesanos que con ella. Rodrigo se encogió de hombros con una sonrisa melancólica. Supongo que algunas personas no entienden que el trabajo también puede ser pasión. ¿Estás divorciado?, preguntó Esperanza, sintiendo inmediatamente que la pregunta era demasiado personal. Hace 3 años. Fue amistoso, pero doloroso. Ella quería una vida más convencional, y yo soy esto, dijo, señalando las artesanías esparcidas sobre el mostrador. ¿Y tú? ¿Tu esposo apoya tu negocio? Sí, Patricio siempre me ha apoyado, respondió Esperanza, aunque las palabras sonaron menos convincentes de lo que hubiera querido. Cuando Rodrigo se fue, dejando una selección de piezas para que Esperanza las evaluara durante el fin de semana, ya eran casi las 8 de la noche. El trayecto de regreso a casa se sintió más largo que de costumbre, como si el peso de las expectativas familiares la hubiera seguido desde la mañana. Al abrir la puerta del departamento, encontró una escena doméstica que la detuvo en seco. Remedios estaba en la cocina, frente a la estufa, removiendo algo que olía delicioso en una olla grande. Patricio estaba sentado en la barra de la cocina, tomando una cerveza y riéndose de algo que su madre acababa de decir. Camila hacía la tarea en la mesa del comedor, pero ocasionalmente levantaba la cabeza para participar en la conversación. Era, objetivamente, una imagen hermosa de vida familiar, pero Esperanza se sintió como una intrusa en su propia casa. ¿Llegaste? ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Patricio acercándose a besarla. Bien. Tuve la reunión con Rodrigo, el proveedor de Oaxaca, respondió Esperanza, notando cómo Remedios alzaba ligeramente la cabeza al escuchar el nombre masculino. ¿Rodrigo?, preguntó Patricio. ¿No es el mismo que mencionaste la semana pasada? Sí, el que trabaja con artesanos oaxaqueños. Me mostró piezas increíbles. Esperanza se dirigió hacia la cocina. Doña Remedios, ¿qué está cocinando? Huele delicioso. Pozole rojo, la receta de mi suegra. A Patricio le encantaba cuando era niño, ¿verdad, mijo? Es mi platillo favorito, confirmó Patricio con una sonrisa nostálgica. Mamá, no tenía que molestarse. Esperanza siempre cocina para nosotros. No es molestia, mi hijo. Me gusta sentirme útil. Además, hoy tuve todo el día libre para cocinar despacio, con calma. No como cuando se hace deprisa porque se llega tarde del trabajo. Esperanza sintió la puñalada envuelta en terciopelo.
Remedios acababa de hacer varios comentarios en una sola frase, que ella llegaba tarde, que cocinaba deprisa, y que su suegra tenía más tiempo, y, por implicación, más dedicación para cuidar a la familia. ¿Te ayudo con algo?, ofreció Esperanza, tratando de recuperar algún control sobre su propia cocina. Ya está casi listo, mi hija. Solo falta poner la mesa. Camila, ¿puedes ayudar a tu mamá con los platos? Durante la cena, Remedios dominó la conversación con historias sobre la juventud de Patricio, anécdotas de cuando era un niño ejemplar que siempre ayudaba en casa y nunca daba problemas. Cada historia estaba cuidadosamente elegida para mostrar la estrecha relación entre madre e hijo, y para resaltar virtudes que, implícitamente, sugerían que Patricio merecía una esposa igualmente dedicada y tradicional. ¿Te acuerdas, mijo, cuando tenías 17 años y trabajabas medio tiempo en el taller mecánico para ayudarme con los gastos? ¿Nunca se te ocurrió pedirme dinero para salir con muchachas o comprarte cosas innecesarias? Siempre pensaste primero en la familia. Mamá, eran otros tiempos. Ahora los jóvenes tienen diferentes oportunidades, respondió Patricio, aunque Esperanza notó que se enderezaba un poco con el halago. Por supuesto, mijo. Solo digo que los valores que te enseñé han sido importantes en tu vida. El respeto a la familia, la responsabilidad, la lealtad. Remedios hizo una pausa significativa, aunque a veces me pregunto si las nuevas generaciones realmente entienden lo que significan esas palabras. ¿A qué se refiere?, preguntó Esperanza, sintiendo que el comentario iba dirigido hacia ella. Ay, mi hija, no me refiero a nada en particular. Solo son las reflexiones de una anciana que ha visto muchos cambios. Remedios sonrió dulcemente. Aunque debo admitir que me preocupo por mi hijo. Trabaja tanto, se ve tan cansado últimamente, y con esa tos que tuvo anoche. ¿Sigues tosiendo?, le preguntó Esperanza a Patricio. No, para nada. Creo que mamá me confundió con algún ruido de la calle. Los hijos nunca admiten cuando están enfermos, intervino Remedios con una sonrisa conocedora. Pero una madre siempre sabe. He estado pensando que quizás deberías ir al doctor, mijo. Solo para asegurarnos de que no sea nada serio. Mamá, estoy perfectamente bien. Claro que sí, mi amor. Solo que... Bueno, un hombre que trabaja tanto y que además tiene que preocuparse por otros asuntos. Remedios lanzó una mirada casi imperceptible hacia Esperanza. A veces el estrés se manifiesta en formas físicas. ¿Qué otros asuntos?, preguntó Esperanza, sintiendo cómo se aceleraba su pulso. Ay, nada específico, mi hija. Solo que... Bueno, cuando una esposa tiene reuniones nocturnas con otros hombres, es natural que el marido se preocupe un poco, ¿no crees? El silencio que siguió fue tan denso que Esperanza pudo escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. Camila levantó la cabeza de su plato, sintiendo la tensión sin entenderla completamente. Patricio frunció el ceño, mirando alternativamente a su madre y a su esposa. ¿Reuniones nocturnas?, preguntó Patricio con voz cuidadosamente controlada. La cita de hoy con Rodrigo, explicó Esperanza, tratando de mantener la calma. Te dije esta mañana que tenía una reunión de trabajo a las 6. Claro, mi hija. Una reunión de trabajo, repitió Remedios con un tono que hacía que las palabras sonaran como un eufemismo. Aunque debo admitir que me sorprendió que fuera tan tarde. En mis tiempos los negocios se hacían durante horas de oficina. Los tiempos han cambiado, doña Remedios, respondió Esperanza con más dureza de la que había intentado. Por supuesto que sí. Ahora las mujeres tienen mucha más libertad, dijo Remedios, cargando la palabra libertad con múltiples significados. Aunque a veces me pregunto si tanta libertad es realmente buena para la estabilidad del matrimonio. Patricio miró a su esposa con una expresión que Esperanza no pudo descifrar. No era desconfianza exactamente, pero tampoco era la confianza ciega que había esperado de él. Esperanza, dijo finalmente, ¿podrías contarme un poco más sobre ese proveedor? Solo por curiosidad. La pregunta, formulada en un tono aparentemente casual, cayó sobre Esperanza como una bofetada. Su propio esposo, el hombre que había apoyado su negocio desde el principio, que había celebrado cada éxito y la había consolado en cada dificultad,
Ahora le pedía explicaciones sobre sus actividades profesionales como si fuera una adolescente que había llegado tarde a casa. Es un empresario que trabaja con artesanos oaxaqueños, respondió Esperanza con voz tensa. Lleva 5 años en el negocio. Es serio y profesional. Hoy me mostró su nueva colección de textiles y joyería. ¿Y tuvieron que reunirse tan tarde? Él trabaja en las mañanas dando clases de historia del arte en una universidad privada. Las tardes son el único momento que tiene libre para mostrar su mercancía. ¿Es soltero? La pregunta salió de los labios de Patricio antes de que pudiera detenerla. Esperanza se quedó mirando a su esposo con incredulidad. ¿En serio me estás preguntando eso? Solo quiero entender la situación completa. La situación es que soy una empresaria profesional que se reúne con proveedores para mantener mi negocio funcionando. Un negocio que, por cierto, contribuye significativamente a los gastos de esta casa. Remedios observaba el intercambio con expresión preocupada, como si fuera una testigo inocente de una disputa inesperada, en lugar de la persona que había encendido la mecha. Mis hijos, intervino suavemente. Quizás este no es el momento ni el lugar para esta conversación. Camila está aquí y la cena se está enfriando. Tenía razón, por supuesto. Camila observaba a sus padres con ojos grandes y confundidos, claramente percibiendo la tensión pero sin entender su origen. Esperanza respiró profundamente, tratando de recuperar el control de sus emociones. Tienes razón, doña Remedios, dijo finalmente. Perdón, Camila. Los adultos a veces tenemos conversaciones que no deberíamos tener en la mesa. ¿Están peleando?, preguntó Camila con voz pequeña. No, mi amor, respondió Patricio, aunque su voz no sonaba completamente convincente. Solo fue un malentendido. El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo, interrumpido solo por los comentarios ocasionales de Remedios sobre lo delicioso que había quedado el pozole y por las respuestas monosilábicas de Camila a las preguntas sobre sus tareas escolares. Esa noche, mientras Esperanza se preparaba para dormir, Patricio se acercó a ella en el baño. Perdón por las preguntas de la cena, dijo, apoyándose en el marco de la puerta. No sé qué me pasó. ¿En serio no sabes?, respondió Esperanza, cepillándose los dientes con más fuerza de la necesaria. Mamá solo mencionó que te había visto arreglarte mucho para una reunión de trabajo. Se preocupó y yo, supongo que me contagié de su preocupación. Esperanza escupió la pasta dental y se enjuagó la boca antes de responder. Patricio, en 16 años de matrimonio, ¿alguna vez te he dado motivos para dudar de mí? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué ahora? Patricio guardó silencio por un momento. No lo sé. Mamá tiene una forma de hacer que me cuestione cosas que normalmente no cuestionaría. Pero tienes razón, fue injusto de mi parte. Tu madre está sembrando dudas en tu cabeza, Patricio. ¿Te das cuenta de eso? Mamá no haría algo así, solo se preocupa por nosotros. Se preocupa por ti. Hay una diferencia. Patricio se acercó y la abrazó por detrás, mirándola a través del espejo. Perdóname. Sé que eres una esposa increíble y una empresaria exitosa. No debí cuestionarte. Esperanza se relajó en sus brazos, pero una parte de ella siguió en alerta. Las disculpas eran fáciles de dar y de aceptar, pero las dudas, una vez sembradas, eran mucho más difíciles de erradicar. En el cuarto de al lado, Remedios sonreía ligeramente mientras escuchaba la conversación a través de las paredes delgadas. La primera semilla había sido plantada exitosamente. Ahora solo necesitaba tiempo, paciencia y más oportunidades para regarla hasta que creciera lo suficiente como para destruir la confianza que había tardado años en construirse. Al fin y al cabo, ella conocía a su hijo mejor que nadie. Sabía exactamente cuáles eran sus inseguridades, sus puntos débiles, sus miedos más profundos, y estaba dispuesta a usar cada uno de ellos para recuperar el lugar que consideraba suyo por derecho, el centro de la vida de Patricio. Esperanza se quedó despierta mucho después de que Patricio comenzara a roncar suavemente a su lado. Por primera vez en años, se sintió como una extraña en su propia casa, cuestionada en su propio matrimonio. Y lo más aterrador de todo era que apenas había comenzado. El ruido constante de la lluvia contra las ventanas del departamento
creaba una sinfonía melancólica que acompañaba el desayuno silencioso de aquella mañana de noviembre. La Ciudad de México había amanecido envuelta en una bruma gris que parecía reflejar el estado de ánimo que había dominado la casa durante las últimas 3 semanas desde la llegada de Remedios. Esperanza observaba cómo su suegra servía meticulosamente el café en las tazas de porcelana que había insistido en sacar del aparador, las mismas que solo se usaban para ocasiones especiales. Es importante mantener cierta elegancia en la vida diaria, había explicado Remedios cuando Esperanza protestó que las tazas normales estaban perfectamente bien. Los detalles hacen la diferencia entre una casa y un hogar verdadero. El café está delicioso, mamá, comentó Patricio, revisando su teléfono mientras desayunaba los huevos a la mexicana que Remedios había preparado. En las últimas semanas, su suegra había asumido gradualmente más responsabilidades en la cocina, siempre con la excusa de querer ayudar y no ser una carga. Gracias, mijo. Es la mezcla especial que compraba tu papá en el mercado de San Juan. Aurelio siempre decía que el café de una casa dice mucho sobre la mujer que la dirige. Remedios lanzó una mirada fugaz hacia Esperanza, quien había estado comprando café molido en el supermercado por conveniencia. Camila apareció corriendo por las escaleras, con el uniforme impecable gracias a las enseñanzas de su abuela sobre el planchado perfecto. En las últimas semanas, la relación entre abuela y nieta había florecido de una manera que, aunque hermosa, también había comenzado a preocupar a Esperanza. «Abuela Remé, ¿puedes hacerme el peinado que me enseñaste ayer?», preguntó Camila, acercándose a su abuela con el cepillo en la mano. «Por supuesto, mi amor, pero primero necesitas terminar tu desayuno. Una señorita nunca sale de casa sin alimentarse bien». Remedios comenzó a peinar el cabello de Camila con movimientos expertos. «¿Ya terminaste la tarea de historia?». «Sí, escribí sobre la Revolución Mexicana. Papá me ayudó anoche con algunos datos». «Tu papá siempre fue excelente en historia, ¿verdad que sí, Patricio?». Remedios sonrió orgullosa. Desde niño tenía una memoria prodigiosa. Yo solía sentarme con él todas las noches para repasar sus lecciones. Una madre dedicada es la base del éxito de un hijo. Esperanza sintió el familiar pinchazo de irritación. Cada conversación parecía incluir referencias a las virtudes de Remedios como madre, y por implicación, sutiles comparaciones con su propio estilo de crianza o las cualidades que debería tener como esposa. «Tengo que irme ya», anunció Esperanza levantándose de la mesa. «Hoy llega un cargamento importante de Puebla y quiero estar ahí para recibirlo». «¿Otro proveedor?», preguntó Remedios con tono aparentemente casual, pero Esperanza no pasó por alto la manera en que sus ojos se agudizaron. «Es una cooperativa de mujeres que hacen textiles tradicionales. Todas son artesanas de más de 50 años». Esperanza había aprendido a proporcionar detalles específicos para evitar las insinuaciones. «Qué bonito apoyar a esas mujeres», comentó Remedios, pero luego agregó: «aunque espero que no sea otra reunión nocturna. Con esta lluvia, las calles se vuelven peligrosas para una mujer sola». «Es a las 2 de la tarde, doña Remedios». «Perfecto. Así estarás de regreso a tiempo para la comida familiar». Remedios sonrió dulcemente. «Es tan importante mantener las tradiciones de reunirse alrededor de la mesa. En mi época, las familias se aseguraban de comer juntas al menos una vez al día». Patricio levantó la vista de su teléfono. «¿Podrás estar de regreso a las 3? Le prometí a mamá que comeríamos todos juntos hoy». Esperanza se detuvo con la mano en el picaporte. «¿Cuándo se decidió eso?». «Normalmente como en la boutique durante la semana». «Pensé que sería bonito», intervino Patricio. «Mamá se ha estado esforzando tanto para hacernos sentir como una familia». «Somos una familia», respondió Esperanza más bruscamente de lo que había intentado. «No necesitamos esforzarnos para hacerlo». Un silencio incómodo llenó la cocina. Camila miró alternativamente a sus padres, mientras Remedios continuaba peinándola con expresión dolida. «Por supuesto que trataré de estar aquí», agregó Esperanza, suavizando su tono. «Solo que no siempre es fácil dejar el negocio en horas pico». «El negocio siempre estará ahí», comentó Remedios suavemente, «pero los momentos familiares, esos no se recuperan una vez que se pierden». Durante el trayecto hacia su boutique,
Esperanza no podía sacudirse la sensación de que cada día se sentía más como una invitada en su propia vida. Remedios había comenzado a reorganizar sutilmente las rutinas familiares, siempre con justificaciones perfectamente razonables. ¿Sería mejor si cenáramos más temprano para que Camila tenga tiempo de estudiar? ¿No crees que Patricio se ve cansado? Quizás debería descansar más en lugar de ayudar con los quehaceres. Los fines de semana son para la familia, ¿no te parece? Cada sugerencia era razonable por sí sola, pero el efecto acumulativo era que Esperanza se sentía constantemente fuera de sincronía con las expectativas de su propia familia. Al llegar a la boutique, encontró a Paloma organizando la nueva colección de otoño que habían recibido la semana anterior. «Buenos días, jefa. Se ve terrible», comentó Paloma con su característica franqueza. «Gracias, Paloma. Justo lo que necesitaba escuchar», respondió Esperanza con una sonrisa cansada. «En serio, ¿qué está pasando en casa? Cada día llega más tensa». Esperanza se desplomó en la silla detrás del mostrador. En las últimas semanas, Paloma se había convertido en su confidente no oficial, la única persona con quien podía hablar honestamente sobre la situación en casa. «Mi suegra está reorganizando nuestra vida familiar», explicó Esperanza. «Y lo más frustrante es que técnicamente no está haciendo nada malo. Solo está siendo útil, cocina delicioso, ayuda con Camila, cuida a Patricio cuando tose». «¿Cuándo tose? ¿Patricio está enfermo?» «Esa es la cosa. Según Remedios, Patricio tose todas las noches. Pero yo duermo a su lado y nunca lo he escuchado. Cuando se lo pregunto directamente, él dice que se siente bien, pero luego actúa como si realmente hubiera estado enfermo». Paloma frunció el ceño. «Eso es raro. Todo es raro, pero de una manera tan sutil que me hace sentir como si yo fuera la loca. Ayer mismo Remedios me preguntó si sabía que Patricio había estado muy callado últimamente, y si había notado que ya no sonríe como antes. Cuando le dije que me parecía normal, me miró con una expresión que decía claramente que yo no era lo suficientemente atenta para notarlo. ¿Y Patricio qué dice? Esa es la parte más frustrante. Él no ve nada malo. Para él, su madre simplemente está siendo cariñosa y preocupada. Cada vez que trato de hablar sobre el tema, me hace sentir como si fuera celosa de una anciana enferma». La campanita de la puerta interrumpió su conversación cuando entró Lucía, una clienta regular que había estado buscando un vestido especial para el aniversario de bodas de sus padres. «Esperanza, vengo a ver si llegó el vestido azul que me apartaste», dijo Lucía con entusiasmo. Mientras ayudaba a Lucía con el vestido, Esperanza se sintió aliviada de tener algo normal y predecible que hacer. En su boutique, ella era la experta, la que tomaba las decisiones, la que tenía el control. Era un contraste marcado con la sensación de constante evaluación que experimentaba en casa. «Te queda perfecto», le aseguró a Lucía mientras ajustaba el largo del vestido. «Tus padres van a estar muy orgullosos. Es para sus 40 años de matrimonio. Quiero verme especial porque va a ser una celebración muy grande. Toda la familia estará ahí, incluyendo mi suegra que, bueno, digamos que siempre tiene opiniones sobre mi ropa». Esperanza se rió. «Las suegras siempre tienen opiniones sobre todo. La mía es especial. Tiene una manera de hacer comentarios que técnicamente no son insultos, pero que te hacen sentir terrible. Como la vez que dijo que mi peinado me hacía ver muy moderna para su hijo. O cuando comentó que mi comida tenía un sabor interesante comparada con lo que ella solía cocinar». «¿En serio?». Esperanza dejó de ajustar el vestido y miró a Lucía con interés. «Ay, sí. Y lo peor es que mi esposo nunca lo nota. Para él su mamá solo está siendo expresiva, y yo soy la que malinterpreto todo. Me ha hecho sentir como si fuera paranoica». Esperanza sintió un reconocimiento inmediato. «¿Cómo manejas eso?». Honestamente me tomó años darme cuenta de lo que estaba pasando. Al principio pensé que era yo, que era demasiado sensible o que realmente no era lo suficientemente buena para su hijo. Pero luego comencé a prestar más atención a exactamente lo que decía y cómo lo decía. ¿Y eso ayudó? Me ayudó a entender que no estaba loca. Pero resolver el problema, eso ha sido mucho más difícil. Mi esposo finalmente comenzó a notarlo cuando ella hizo un comentario particularmente cruel delante de nuestros hijos. Hasta entonces, yo era la villana por atacar a su pobre madre.
Después de que Lucía se fuera con su vestido, Esperanza no pudo concentrarse en el trabajo. La conversación había sido demasiado familiar, demasiado específica a su propia situación. ¿Era posible que lo que estaba experimentando fuera más común de lo que pensaba? A las 2 en punto llegó María Elena Vázquez, la representante de la Cooperativa de Puebla. Era una mujer de 60 años, pequeña pero con una presencia imponente, que cargaba 2 maletas enormes llenas de textiles que parecían capturar la esencia misma de México en sus colores y patrones. «Señora Esperanza, qué gusto conocerla finalmente en persona», dijo María Elena con una sonrisa cálida. «He traído lo mejor que tenemos. Estas piezas representan 3 generaciones de conocimiento textil». Durante la siguiente hora, María Elena desplegó rebozos, blusas bordadas a mano y faldas que eran verdaderas obras de arte. Cada pieza tenía una historia: la mujer que la había tejido, la técnica ancestral utilizada, el significado cultural de los patrones. «Este rebozo fue tejido por mi comadre Esperanza, igual que usted, que tiene 75 años y lleva 60 tejiendo. Los colores representan los 4 elementos según la tradición náhuatl». Esperanza estaba fascinada, pero también notaba cómo pasaba el tiempo. Ya eran las 3:15 y no había manera de que pudiera llegar a casa para la comida familiar que Patricio había prometido a su madre. «María Elena, necesito hacer una llamada rápida», se disculpó Esperanza sacando su teléfono. Patricio respondió al segundo timbrazo. «¿Dónde estás? Mamá te ha estado esperando para servir la comida». La reunión se alargó más de lo esperado. «Son piezas increíbles, pero necesito tiempo para evaluarlas correctamente. ¿No puedes terminar mañana? Ya le dije a mamá que estarías aquí». Esperanza sintió la familiar presión en el pecho. «Patricio, esta es una oportunidad importante para mi negocio. María Elena viajó desde Puebla específicamente para esta reunión. Entiendo, pero mamá cocinó especialmente para todos nosotros. Se va a sentir muy mal si no vienes. ¿Y yo cómo me voy a sentir si pierdo esta oportunidad de negocio por una comida que se decidió sin consultarme?» Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. «Esperanza, ¿por qué estás siendo tan hostil últimamente? Mamá solo quiere pasar tiempo con la familia». «No estoy siendo hostil, Patricio. Estoy tratando de manejar mi negocio profesionalmente». «Está bien. Háblanos cuando termines». El tono de Patricio era frío cuando colgó. Esperanza guardó el teléfono, sintiendo cómo la frustración se mezclaba con la culpa. María Elena la observaba con expresión comprensiva. «Problemas familiares», explicó Esperanza con una sonrisa forzada. «Los hombres mexicanos nunca entienden que el trabajo de una mujer también es importante», comentó María Elena con sabiduría. «Mi esposo tardó 20 años en darse cuenta de que mi cooperativa no era solo un pasatiempo. Cuando finalmente comenzamos a ganar más dinero que su trabajo en la construcción, ahí sí me comenzó a tomar en serio. ¿Cómo logró que la respetara? Tiempo, paciencia y muchas conversaciones difíciles. Pero también tuve que aprender a no sentirme culpable por ser exitosa. Las mujeres mexicanas estamos entrenadas para sentir culpa por todo, por trabajar, por no trabajar, por cuidar la familia, por no cuidar la familia lo suficiente. Es un juego donde nunca podemos ganar». Esperanza terminó la reunión comprando una selección generosa de piezas de la cooperativa. Pero el comentario de María Elena siguió resonando en su cabeza. ¿Era cierto que estaba programada para sentir culpa sin importar lo que hiciera? Cuando finalmente llegó a casa a las 5:30, encontró la mesa del comedor aún puesta para 4 personas, con los platos vacíos y las servilletas dobladas como un recordatorio silencioso de su ausencia. Remedios estaba en la cocina, guardando los recipientes de comida en el refrigerador con movimientos lentos y deliberados que comunicaban claramente su decepción. «Doña Remedios, lamento mucho haber llegado tarde», se disculpó Esperanza genuinamente. «La reunión de negocios se alargó más de lo previsto». «No te preocupes, mi hija», respondió Remedios con una sonrisa triste. «Entiendo que el trabajo es muy importante para ti, solo que, bueno, había cocinado pollo en mole especialmente para todos nosotros. Es la receta de mi mamá, que Patricio adora desde niño. Se ve delicioso. ¿Puedo calentar un poco?» «Por supuesto, aunque ya está un poco seco».
El mole es un platillo que debe comerse recién hecho, cuando todos los sabores están en su punto. Remedios sirvió un plato para Esperanza con movimientos que transmitían más resignación que irritación, lo cual, de alguna manera, era peor. Patricio estaba en la sala, ayudando a Camila con la tarea de matemáticas. Cuando Esperanza se acercó a saludarlo, él levantó la vista brevemente antes de volver a concentrarse en los problemas de álgebra. ¿Cómo estuvo la reunión?, preguntó sin verdadero interés en su voz. Increíble. María Elena tenía piezas que van a elevar completamente el nivel de la boutique. Rebozos que son verdaderas obras de arte, bordados que... ¡Qué bueno!, la interrumpió Patricio. Camila, ¿entiendes cómo resolver este tipo de ecuaciones? Esperanza se quedó parada ahí, con la descripción entusiasta de su día a medias, sintiéndose como si acabara de ser desestimada por un extraño. En 16 años de matrimonio, Patricio siempre había sido su mayor apoyo, el que celebraba cada éxito de su negocio como si fuera propio. Voy a cenar, dijo finalmente dirigiéndose hacia la cocina. El mole estaba efectivamente delicioso, pero Esperanza apenas podía saborearlo. Remedios se había sentado frente a ella, observándola comer con expresión preocupada. Esperanza, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Por supuesto. ¿Eres feliz? La pregunta la tomó completamente por sorpresa. ¿Disculpe? Es solo que... Bueno, he estado observando la dinámica familiar desde que llegué, y me parece que hay mucha tensión. Patricio se ve estresado, Camila a veces parece confundida, y tú... Bueno, siempre pareces estar corriendo hacia algún lugar. Esperanza dejó el tenedor sobre el plato. Doña Remedios, ¿está sugiriendo que yo soy la causa de la tensión familiar? Ay, no, para nada, mi hija, solo me pregunto si... Bueno, si a veces no es demasiado tratar de manejar un negocio y una familia al mismo tiempo. Debe ser agotador. Es desafiante pero gratificante. Por supuesto, solo que, en mi experiencia, cuando una mujer trata de hacer demasiadas cosas a la vez, algo siempre sufre. Y generalmente es la familia la que paga el precio. Esperanza sintió cómo se endurecía su expresión. Mi familia no está pagando ningún precio. Soy una madre y esposa presente. Claro que sí, mi hija. Es solo que... Bueno, hoy Patricio se veía tan triste cuando no llegaste a la comida. Y Camila preguntó por qué mamá no podía estar con la familia. No es mi lugar juzgar, pero me dolió ver a mi hijo así. ¿Su hijo se veía triste? Muy triste. Y preocupado también. Últimamente ha estado muy callado, ¿no lo has notado? Anoche estuvo despierto hasta muy tarde, dando vueltas en la cama. Cuando le pregunté qué le pasaba esta mañana, solo dijo que tenía muchas cosas en la mente. Esperanza frunció el ceño. Ella había dormido profundamente la noche anterior y no había notado ninguna inquietud en Patricio. Le preguntó específicamente qué le preocupaba. Ay, mi hija, no quise presionarlo, pero una madre conoce a su hijo. Patricio siempre ha sido muy sensible a los cambios en su ambiente familiar. Cuando era niño, si había problemas entre Aurelio y yo, él inmediatamente se enfermaba del estómago. ¿Está sugiriendo que hay problemas entre Patricio y yo? Remedios levantó las manos en un gesto de paz. Solo digo lo que veo, mi hija. Y lo que veo es a un hombre que trabaja mucho. Llega a casa buscando tranquilidad y apoyo familiar, y en lugar de eso encuentra... Bueno, más estrés. Más estrés ¿por qué? Por las tensiones sobre el trabajo, sobre los horarios, sobre las prioridades. Remedios suspiró. En mis tiempos, las mujeres entendíamos que nuestro trabajo más importante era hacer que nuestros esposos se sintieran como reyes en sus propias casas. Ahora, con tantas presiones externas, a veces esa sabiduría se pierde. Esperanza se levantó abruptamente de la mesa. Con permiso, doña Remedios. Necesito revisar algunas cosas para mañana. Por supuesto, mi hija. Y Esperanza, yo solo quiero lo mejor para esta familia. Espero que no hayas malinterpretado mis palabras. Esperanza se dirigió hacia su habitación, pero se detuvo al escuchar voces en la sala. Patricio y Camila habían terminado con la tarea, y ahora Remedios se había unido a ellos en el sofá. Abuela Reme, ¿por qué mamá y papá han estado raros últimamente? Preguntaba Camila con la franqueza propia de los adolescentes. ¿Raros cómo, mi amor?
No sé, como que están enojados pero pretenden que no. Y mamá siempre está trabajando, y papá se ve triste. Esperanza se quedó inmóvil en las escaleras escuchando. Los adultos a veces pasan por periodos difíciles, mi niña, respondió Remedios con voz suave. Tu mamá tiene mucha presión con su negocio, y eso a veces afecta cómo interactúa con la familia. Pero ¿por qué tiene que trabajar tanto? Papá gana bien, ¿no? Hubo una pausa antes de que Remedios respondiera. Tu papá gana muy bien, mi amor. Pero algunas mujeres necesitan tener sus propios proyectos para sentirse completas. No está mal, solo que a veces esos proyectos se vuelven más importantes que la familia. ¿Tú crees que mamá piensa que su boutique es más importante que nosotros? Ay, no, tu mamá los ama muchísimo. Solo que, bueno, cuando era más joven como tú, las mujeres entendíamos que nuestra realización venía de crear familias felices. Ahora las mujeres buscan realización en otros lugares, y eso puede crear desequilibrios. Esperanza sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su propia hija estaba siendo sutilmente condicionada para ver su trabajo como una amenaza para la estabilidad familiar. Abuela, ¿tú crees que mamá debería dejar su boutique? Esa no es una decisión que me corresponde a mí, mi amor. Solo creo que las familias funcionan mejor cuando hay prioridades claras. Tu papá trabaja mucho para proveernos, y sería bonito si pudiera llegar a casa y encontrar, bueno, un refugio tranquilo, como cuando tú cocinas y todo huele rico y papá se ve contento. Exactamente, mi niña. Los hombres necesitan sentir que son importantes en sus propias casas. Cuando hay demasiadas distracciones, bueno, a veces se sienten perdidos. Esperanza había escuchado suficiente. Subió silenciosamente las escaleras, entró a su habitación y cerró la puerta. Se sentó en la cama, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Su suegra estaba sistemáticamente erosionando su lugar en la familia. No con ataques directos, sino con comentarios cuidadosamente plantados que hacían que todos, Patricio, Camila, incluso ella misma, comenzaran a cuestionar si su trabajo era compatible con ser una buena esposa y madre. Por primera vez desde que Remedios había llegado, Esperanza se sintió genuinamente asustada, no solo por lo que estaba pasando, sino por lo efectivo que estaba siendo. Ya podía ver los cambios. Patricio era menos apoyador, más crítico, más dispuesto a interpretar sus acciones de manera negativa. Camila estaba comenzando a ver su trabajo como algo que la alejaba de la familia, y ella misma había comenzado a sentir culpa por cosas que antes consideraba parte normal de ser una mujer trabajadora. Esa noche, cuando Patricio subió a acostarse, Esperanza intentó hablar con él sobre lo que había escuchado. Patricio, necesitamos hablar sobre lo que tu madre le está diciendo a Camila sobre mi trabajo. Patricio se quitó la camisa y la colgó cuidadosamente en el closet. ¿Qué quieres decir? Escuché cuando le explicaba que las mujeres de antes encontraban realización en crear familias felices, y que ahora las mujeres buscan realización en otros lugares. Le está enseñando que mi trabajo es una distracción de mis verdaderas responsabilidades. Mamá solo estaba tratando de responder las preguntas de Camila sobre por qué has estado tan ausente últimamente. ¿Ausente? Patricio, trabajo las mismas horas que he trabajado durante años. Nada ha cambiado excepto que ahora tu madre está aquí para comentar cada decisión que tomo. Patricio se sentó en la cama de espaldas a ella. Esperanza, creo que estás siendo un poco paranoica. Mamá no está tratando de sabotear nada. Solo está preocupada por la estabilidad familiar. ¿Y no te parece significativo que esas preocupaciones hayan surgido exactamente cuando ella llegó? Me parece que tal vez las cosas que mamá nota siempre estuvieron ahí, y nosotros simplemente no las veíamos porque estábamos demasiado inmersos en la situación. Esperanza se quedó mirando la espalda de su esposo con incredulidad. ¿En serio crees eso? No sé qué creer. Solo sé que últimamente hay mucha tensión en esta casa, y no creo que sea culpa de mamá. ¿Entonces es culpa mía? Patricio guardó silencio por un momento muy largo. Creo que todos necesitamos evaluar nuestras prioridades. Las palabras cayeron entre ellos como una sentencia. Esperanza se acostó esa noche sintiendo que acababa de perder algo fundamental en su matrimonio,
algo que tal vez nunca podría recuperar. En el cuarto de al lado, Remedios sonreía satisfecha mientras organizaba sus medicamentos para la noche. La semilla había germinado exitosamente y ahora comenzaba a echar raíces profundas. Pronto, toda la familia vería lo que ella había visto desde el principio, que Esperanza era una distracción, un elemento discordante en la armonía natural que debería existir entre madre, hijo y nieta. Solo necesitaba un poco más de tiempo y paciencia para completar su obra. El amanecer del 15 de diciembre llegó con el aire fresco y cristalino que caracterizaba a la Ciudad de México en invierno. Las calles de la Condesa se vestían ya con las primeras decoraciones navideñas, y el aroma del ponche y los buñuelos comenzaba a filtrarse desde los puestos callejeros que anticipaban las fiestas decembrinas. Sin embargo, dentro del departamento de la calle Michoacán, la atmósfera navideña contrastaba dramáticamente con la tensión que había ido creciendo como una tormenta silenciosa durante los últimos 2 meses. Esperanza se despertó esa mañana con una claridad mental que no había sentido en semanas. Durante la madrugada, había tomado una decisión que cambiaría todo. Ya no podía seguir viviendo en la incertidumbre constante, cuestionando su propia cordura cada vez que notaba las sutiles manipulaciones de Remedios. Necesitaba pruebas concretas de lo que estaba sucediendo, no solo para confrontar la situación, sino para poder mostrárselas a Patricio cuando llegara el momento inevitable de la confrontación final. Mientras se vestía silenciosamente para no despertar a su esposo, Esperanza recordó la conversación que había tenido 3 días antes con su hermana Constanza durante una llamada que había hecho desde la boutique. Espe, lo que me estás contando suena exactamente como lo que le pasó a mi comadre Leticia con su suegra, había dicho Constanza. La mujer era tan sutil que tardó años en darse cuenta de que estaba siendo manipulada psicológicamente. Al final, casi destruye su matrimonio. ¿Cómo se dio cuenta Leticia de lo que pasaba? Comenzó a grabar las conversaciones. Al principio solo para su propia tranquilidad mental, para confirmar que no estaba imaginando cosas. Pero cuando finalmente tuvo las grabaciones, pudo mostrarle a su esposo exactamente lo que había estado sucediendo. ¿Y funcionó? Tomó tiempo, pero sí. Los hombres a veces necesitan evidencia muy concreta para creer que sus madres pueden ser manipuladoras. Las emociones no les bastan. Necesitan hechos. Esa conversación había plantado la semilla de lo que Esperanza ahora estaba a punto de hacer. Había investigado discretamente sobre aplicaciones de grabación para su teléfono y había encontrado una que podía activarse rápidamente y grabar conversaciones largas sin ser detectada. Durante los últimos 3 días, había estado practicando cómo usarla hasta que el proceso se volvió automático. Al bajar a la cocina encontró la escena ya familiar. Remedios completamente vestida y arreglada, preparando el desayuno con la precisión de alguien que había convertido las tareas domésticas en un arte. La diferencia era que ahora Esperanza observaba cada movimiento con nuevos ojos, notando cómo cada acción parecía diseñada para demostrar su superioridad doméstica. «Buenos días, Esperanza», saludó Remedios sin levantar la vista de los huevos que estaba batiendo. «¿Te ves cansada? ¿Dormiste mal otra vez?» Era típico de Remedios hacer observaciones sobre su apariencia que sonaban como preocupación, pero que realmente eran comentarios críticos disfrazados. Esperanza activó discretamente la aplicación de grabación en su teléfono mientras respondía. «Dormí bien, gracias». «¿Cómo amaneció usted?» Preocupada, para ser honesta. Remedios se detuvo en su batido y miró directamente a Esperanza. «Anoche escuché a Patricio hablando por teléfono muy tarde. Sonaba alterado». Esperanza frunció el ceño. Patricio se había acostado al mismo tiempo que ella y había dormido profundamente toda la noche. «¿Estás segura?» «Yo no escuché ninguna llamada. Tal vez estabas muy cansada para notarlo, mi hija. Últimamente pareces agotada constantemente. Debe ser todo el estrés del trabajo». Remedios reanudó su batido con movimientos más vigorosos. «Me preocupa cómo está afectando a toda la familia». «¿De qué manera está afectando a la familia?» Remedios suspiró profundamente, como si la pregunta la obligara a revelar algo doloroso. «Bueno, mi hija, no quería decir nada, pero Camila me preguntó ayer si tú y Patricio se van a divorciar». Esperanza sintió como si el piso se hubiera movido bajo sus pies. «¿Qué?
La pobrecita está muy confundida. Dice que ustedes ya no hablan como antes, que tú siempre estás distraída, que Patricio se ve triste. Remedios sacudió la cabeza con expresión dolida. Le aseguré que eran solo problemas temporales, pero, bueno, los niños perciben más de lo que creemos. ¿Cuándo le dijo eso Camila? Ayer en la tarde, cuando la ayudaba con su proyecto de ciencias. Estaba muy preocupada, pobrecita. Me pidió que no te dijera nada porque no quería causarte más estrés. Esperanza sentía cómo la rabia comenzaba a hervir en su estómago. Remedios acababa de hacer varias cosas en una sola conversación. Había inventado una historia sobre Patricio hablando por teléfono. Había sugerido que Esperanza estaba demasiado agotada para notarlo. Había atribuido problemas familiares inexistentes al estrés del trabajo de Esperanza, y ahora estaba usando a Camila como evidencia de que el matrimonio estaba en peligro. Doña Remedios, dijo Esperanza con voz cuidadosamente controlada, ¿no le parece extraño que todos estos problemas familiares hayan comenzado exactamente cuando usted llegó a vivir aquí? Remedios dejó de batir los huevos y miró a Esperanza con expresión herida. ¿Estás sugiriendo que yo soy la causa de sus problemas matrimoniales? Estoy sugiriendo que su presencia ha cambiado la dinámica familiar de maneras que no necesariamente son positivas. Esperanza, mi hija. Remedios se acercó a ella con expresión de preocupación genuina. ¿Escuchas lo que estás diciendo? Estás culpando a una anciana enferma por problemas que claramente existían antes de que yo llegara. ¿Qué problemas existían antes? El hecho de que Patricio se sienta descuidado por su propia esposa. El hecho de que Camila se sienta abandonada porque su madre está más interesada en vender ropa que en estar presente para su familia. El hecho de que tú estés tan obsesionada con demostrar tu independencia que has olvidado lo que realmente importa. Cada palabra era como una bofetada, especialmente porque Remedios las decía con tono de dolor maternal, como si le doliera tener que decir estas verdades difíciles. Esos no son hechos, doña Remedios, son sus opiniones. ¿Opiniones? Remedios se rió con amargura. Esperanza, yo he criado a ese hombre. Conozco cada expresión de su cara, cada cambio en su estado de ánimo. Cuando Patricio está infeliz, yo lo sé, y te aseguro que está profundamente infeliz. ¿Y usted cree que es culpa mía? Creo que eres una mujer que ha perdido de vista lo que realmente importa en la vida. Has puesto tu ego por encima del bienestar de tu familia. Remedios regresó a la estufa y comenzó a verter los huevos en la sartén. En mis tiempos las mujeres entendíamos que nuestro trabajo más importante era hacer que nuestros esposos e hijos fueran felices. Ahora todas quieren ser independientes y exitosas, sin entender que el verdadero éxito de una mujer se mide por la felicidad de su familia. ¿Y si mi familia es feliz cuando yo soy exitosa e independiente? Remedios se volteó hacia ella con ojos que destilaban lástima. ¿Tu familia es feliz, Esperanza? ¿Realmente? La pregunta quedó flotando en el aire como humo tóxico. Esperanza no respondió porque, honestamente, ya no estaba segura de la respuesta. Durante los últimos 2 meses, había visto cómo la felicidad familiar se erosionaba gradualmente, pero ahora se preguntaba si había sido por las manipulaciones de Remedios o por problemas reales que ella había estado ignorando. Patricio apareció en la cocina en ese momento, interrumpiendo la conversación. Llevaba puesta su camisa azul favorita, pero Esperanza notó que se veía efectivamente cansado, con ojeras que no había tenido antes de la llegada de su madre. «Buenos días, mis mujeres hermosas», dijo Patricio, pero su saludo sonaba automático, sin la calidez genuina de antes. «Buenos días, mi hijo», respondió Remedios, inmediatamente sirviendo café en su taza favorita. «¿Cómo dormiste?» «Anoche te escuché despierto muy tarde». Patricio frunció el ceño. «¿En serio? No recuerdo haber estado despierto. Tal vez fueron solo pesadillas, mi amor. Últimamente has estado muy estresado». Remedios le acarició la mejilla con gesto maternal. «¿Te duele la cabeza? Tienes esa expresión que ponías de niño cuando te dolía la cabeza». Patricio se tocó instintivamente la frente. «Ahora que lo mencionas, sí tengo un poco de dolor de cabeza». Esperanza observó el intercambio con una mezcla de fascinación y horror.
Remedios acababa de plantar la idea del dolor de cabeza en la mente de Patricio, y él inmediatamente había comenzado a experimentarlo. ¿Cuántas veces había hecho cosas similares durante los últimos 2 meses? Te voy a dar una aspirina y a preparar un té de tila, declaró Remedios, ya dirigiéndose hacia el botiquín. Y creo que deberías considerar tomar unos días de vacaciones. Te ves muy agotado. No puedo tomar vacaciones ahora. Estamos en la época más ocupada del año. Mijo, la salud es más importante que cualquier trabajo. No sirve de nada ganar dinero si te vas a enfermar del estrés. Esperanza notó cómo Remedios hábilmente había cambiado el tema de los problemas matrimoniales que había estado discutiendo con ella hacia las presiones laborales que afectaban a Patricio. Todo era culpa del trabajo. El trabajo de Esperanza destruía la familia. El trabajo de Patricio lo enfermaba. La solución implícita era clara. Menos trabajo, más tiempo en casa, más dependencia de los cuidados maternales de Remedios. Camila bajó corriendo las escaleras, con el uniforme impecable, gracias a las lecciones de planchado de su abuela. En las últimas semanas, Esperanza había notado cómo su hija había comenzado a depender más de Remedios, para cosas que antes hacían juntas. Peinarse, elegir ropa, incluso ayuda con algunas tareas. «Buenos días, familia hermosa», exclamó Camila, besando primero a su abuela, luego a su padre y finalmente a su madre. El orden no era coincidencial. Esperanza había notado que había cambiado gradualmente durante las últimas semanas. «Buenos días, mi amor», respondió Esperanza. «¿Lista para el examen de historia?» «Sí. Abuela Reme me ayudó a estudiar anoche. Ella sabe muchísimo sobre la Revolución Mexicana porque su abuelo luchó con Villa. Es importante conocer nuestras raíces familiares», comentó Remedios, sirviendo huevos en el plato de Camila. «A diferencia de la historia que enseñan en los libros, las historias familiares nos conectan realmente con quiénes somos». Esperanza sintió otra puñalada sutil. Su propia familia también tenía historias ricas y tradiciones importantes, pero desde la llegada de Remedios, solo las tradiciones y historias de la familia Herrera parecían ser relevantes o dignas de ser discutidas. «Mi bisabuelo también participó en la revolución», comentó Esperanza. «Luchó en el sur con Zapata». «Qué interesante», respondió Remedios con un tono que claramente indicaba que no le parecía para nada interesante. «Aunque supongo que cada familia tiene sus propias versiones de los eventos históricos». La frase fue diseñada para minimizar la historia familiar de Esperanza, sugiriendo que era menos auténtica o importante que la versión de la familia Herrera. Era un ejemplo perfecto de la técnica que Remedios había perfeccionado. Nunca negar directamente o atacar abiertamente, sino simplemente desvalorar sutilmente hasta que la otra persona comenzara a cuestionar la importancia de sus propias experiencias y perspectivas. Después del desayuno, cuando Patricio y Camila se fueron a sus respectivas actividades, Esperanza se preparó para ir a la boutique. Remedios la detuvo en la puerta. «Esperanza, ¿podemos hablar un momento?» «Por supuesto. He estado pensando mucho en nuestra conversación de esta mañana, y creo que... bueno, que quizás fui demasiado directa con mis preocupaciones». Esperanza esperó, sabiendo que probablemente venía más manipulación disfrazada de disculpa. «Es solo que amo tanto a mi hijo y a mi nieta, que a veces mi preocupación se convierte en... bueno, en crítica. Y no es mi intención criticarte». «¿Cuál es su intención entonces?» Remedios suspiró profundamente. «Mi intención es ayudar. Yo he estado casada 50 años, Esperanza. He visto matrimonios exitosos y matrimonios que fracasan. Y he notado patrones». «¿Qué patrones?» «Los matrimonios que sobreviven son aquellos donde los esposos se sienten valorados y apoyados en casa, donde regresan del trabajo y encuentran paz, no más estrés, donde las esposas entienden que su papel más importante es ser el refugio seguro de su familia». Esperanza sintió cómo se tensaba su mandíbula. «¿Y mi papel como empresaria e individuo independiente? Puede existir, mi hija, pero no debe competir con tu papel como esposa y madre. Cuando empiezas a poner tu realización personal por encima de las necesidades de tu familia, bueno, ahí es donde comienzan los problemas. ¿Y quién decide cuáles son las necesidades de mi familia? La familia misma.
Y si eres honesta contigo misma, creo que sabes que Patricio necesita más apoyo del que está recibiendo, y Camila necesita más atención maternal. ¿Basándose en qué evidencia? Remedios la miró con expresión compasiva. Basándome en 50 años de experiencia matrimonial y en lo que veo todos los días en esta casa. Esperanza salió de la casa esa mañana, sintiendo como si acabara de ser sometida a una sesión de lavado de cerebro profesional. Remedios había logrado hacer que una conversación que había comenzado con Esperanza, cuestionando las manipulaciones, terminara con Esperanza dudando de si era una buena esposa y madre. En el metro camino a la boutique, Esperanza revisó la grabación en su teléfono. Estaba todo ahí. Las mentiras sobre Patricio hablando por teléfono, las insinuaciones sobre problemas matrimoniales inexistentes, los comentarios sobre Camila preguntando sobre el divorcio, y especialmente la manera en que Remedios había convertido cada crítica hacia Esperanza en un consejo sobre cómo ser mejor esposa. Al llegar a 1960, Esperanza mía, encontró a Paloma ya organizando la nueva colección de accesorios navideños que había llegado la semana anterior. «Buenos días, jefa. ¿Cómo va la guerra en casa?» «Peor de lo que imaginé», respondió Esperanza, mostrándole el teléfono. «Pero ahora tengo evidencia». Paloma escuchó parte de la grabación con expresión cada vez más indignada. «Esta mujer es diabólica. ¿Cómo puede decir todas esas cosas con esa voz de santa? Esa es su especialidad». Todo suena como preocupación genuina, pero el efecto acumulativo es que te hace sentir como una persona terrible. ¿Qué va a hacer con esto? Todavía no lo sé. Necesito más evidencia, más ejemplos. Cuando finalmente confronte a Patricio necesito tener un caso sólido. Durante los siguientes días, Esperanza continuó grabando conversaciones con Remedios. Cada sesión revelaba nuevas capas de manipulación psicológica. Remedios había desarrollado un sistema complejo de control que operaba en varios niveles simultáneamente. Primero, estaban las mentiras directas. Conversaciones telefónicas nocturnas que nunca habían ocurrido. Síntomas de enfermedad que Patricio no tenía. Preocupaciones de Camila que nunca había expresado. Estas mentiras creaban una realidad alternativa donde siempre había crisis y problemas que requerían la intervención y sabiduría de Remedios. Segundo, estaban las reinterpretaciones constantes. Cualquier comportamiento normal de Esperanza era reenmarcado como evidencia de problemas más profundos. Llegar tarde del trabajo se convertía en descuidar a la familia. Defender su negocio se convertía en poner el ego antes que el matrimonio. Cuestionar a Remedios se convertía en atacar a una anciana indefensa. Tercero, estaban las comparaciones implícitas. En mis tiempos las mujeres, cuando yo era joven, las esposas que realmente aman a sus maridos. Cada comparación estaba diseñada para hacer que Esperanza se sintiera como una versión deficiente de lo que debería ser una mujer casada. Cuarto, estaba la triangulación. Usar a Patricio y Camila como testigos de los supuestos problemas de Esperanza, creando alianzas que aislaban a Esperanza dentro de su propia familia. El 20 de diciembre, Esperanza tuvo la conversación que finalmente la convenció de que necesitaba actuar inmediatamente. Había llegado temprano de la boutique para sorprender a la familia con cena especial, solo para encontrar a Remedios en la cocina hablando por teléfono. «Sí, Marisol, estoy muy preocupada por Patricio. Se ve terrible, muy demacrado y estresado», decía Remedios sin notar la llegada de Esperanza. La verdad es que Esperanza no lo está cuidando como debería. Está tan obsesionada con ese negocio suyo que no se da cuenta de que su esposo se está enfermando. Esperanza activó silenciosamente la grabación y se quedó escuchando desde el pasillo. No creo que sea por el trabajo. Patricio ama su trabajo. El problema es en casa. Esa mujer tiene a mi hijo tan estresado que ya no puede ni dormir bien. Sí, exactamente como le pasó a tu primo Roberto cuando se casó con esa mujer tan ambiciosa. Al final tuvieron que divorciarse porque ella nunca entendió que el matrimonio requiere sacrificios. Esperanza sintió cómo se le helaba la sangre. Remedios no solo estaba creando una narrativa falsa sobre su matrimonio, sino que la estaba compartiendo con otros miembros de la familia, construyendo un caso público para el fracaso matrimonial. Lo que más me duele es Camila.
La pobrecita me pregunta constantemente por qué su mamá ya no es cariñosa como antes, por qué siempre está de mal humor. Es muy triste ver cómo los hijos sufren cuando las madres se vuelven tan egoístas. Sí, egoístas, porque eso es lo que es. Puro egoísmo disfrazado de independencia femenina. No, Patricio no se da cuenta todavía de lo que está pasando. Los hombres son tan nobles que siempre piensan lo mejor de sus esposas. Pero yo veo lo que está pasando realmente. Veo cómo esa mujer está destruyendo a mi familia. Sí, mi familia, porque Camila es mi nieta, y Patricio es mi hijo. Y no voy a permitir que una mujer ambiciosa destruya lo que tardé años en construir. Esperanza había escuchado suficiente. Salió silenciosamente de la casa y se dirigió a un café cercano, donde se sentó a procesar lo que acababa de escuchar. Remedios no era solo una suegra manipuladora. Era una mujer que había declarado guerra abierta contra su matrimonio y que estaba dispuesta a usar cualquier táctica necesaria para ganar. Esa noche, cuando toda la familia estaba reunida en la sala viendo una película navideña, Esperanza observó la dinámica con nuevos ojos. Remedios se había posicionado físicamente entre Patricio y ella en el sofá, con Camila acurrucada contra su abuela. Cada vez que Esperanza trataba de participar en la conversación, Remedios sutilmente redirigía la atención hacia ella misma o hacia Patricio. ¿No te parece que papá se ve cansado?, le susurró Remedios a Camila lo suficientemente alto para que Esperanza escuchara. Deberíamos cuidarlo más. ¿Cómo podemos cuidarlo más, abuela? Bueno, podríamos asegurarnos de que tenga más paz en casa, menos distracciones, más atención. Patricio, aparentemente absorto en la película, no parecía notar la conversación, pero Esperanza sabía que cada palabra estaba siendo registrada subconscientemente. Al final de la película, cuando Camila se fue a acostar, Remedios anunció que tenía algo importante que discutir con Patricio y Esperanza. He estado pensando mucho sobre mi situación aquí, comenzó Remedios con expresión seria, y creo que ha llegado el momento de tomar una decisión permanente sobre mi vivienda. ¿A qué se refiere, mamá?, preguntó Patricio. Bueno, mijo, mi salud ya está mucho mejor, gracias a Dios, pero me he dado cuenta de que ya no puedo vivir sola. Necesito estar cerca de mi familia. Remedios hizo una pausa para darle peso a sus siguientes palabras. Estoy pensando en vender mi casa en la Doctores y quedarme aquí permanentemente. El silencio que siguió fue tan denso que Esperanza pudo escuchar los latidos de su propio corazón. Patricio miró alternativamente a su madre y a su esposa, claramente procesando las implicaciones de la declaración. Mamá, dijo finalmente, esa es una decisión muy grande. Lo sé, mijo, pero a mi edad, uno tiene que ser práctico. Y además, Remedios miró directamente a Esperanza. Creo que mi presencia aquí ha sido beneficiosa para toda la familia. Camila está floreciendo con la atención extra. Tú estás comiendo mejor y cuidándote más. E incluso Esperanza, bueno, creo que mi ayuda con las tareas domésticas le ha dado más tiempo para concentrarse en su negocio. Era una maniobra maestra. Remedios acababa de presentar su invasión permanente como un favor a todos, especialmente a Esperanza. ¿Qué opinas, Esperanza?, preguntó Patricio. Esperanza sabía que cualquier cosa que dijera sería interpretada negativamente. Si se oponía, sería la mujer cruel que echaba a una anciana enferma. Si aceptaba, estaría firmando la sentencia de muerte de su matrimonio. Es una decisión importante que afecta a toda la familia, dijo cuidadosamente. Creo que necesitamos tiempo para pensarlo y discutirlo más. Por supuesto, mi hija, respondió Remedios dulcemente. Solo quería plantar la idea. Aunque debo decir que la casa de la Doctores necesita muchas reparaciones caras, y el dinero de la venta podría ser muy útil para la familia. Podríamos usarlo para mejorar este departamento, o incluso para ayudar con los gastos de la universidad de Camila cuando llegue el momento. Otra maniobra brillante. Convertir su permanencia en una inversión financiera para la familia. Esa noche, acostada en la cama mientras Patricio dormía a su lado, Esperanza tomó la decisión final. Ya no podía esperar más. Tenía evidencia suficiente, y Remedios acababa de acelerar su cronograma al anunciar sus planes de quedarse permanentemente. Al día siguiente era viernes 21 de diciembre.
Patricio había tomado el día libre para hacer compras navideñas, y Camila tenía una actividad escolar que la mantendría fuera hasta la tarde. Sería la oportunidad perfecta para tener la conversación más importante de su matrimonio. Esperanza llegó a la boutique esa mañana y le pidió a Paloma que se encargara de todo durante el día. ¿Va a confrontar a su esposo?, preguntó Paloma. Sí. Hoy termina todo esto, de una manera o de otra. ¿Necesita que vaya con usted para apoyo moral? Esperanza sonrió por primera vez en semanas. Gracias, Paloma, pero esto es algo que tengo que hacer sola. Regresó a casa a las 2 de la tarde, sabiendo que Patricio estaría ahí solo. Remedios había ido a misa de mediodía y no regresaría hasta las 4. Lo encontró en la sala, envolviendo regalos de Navidad y escuchando música tradicional mexicana. ¿Terminaste temprano?, preguntó Patricio, levantando la vista de una caja que estaba envolviendo para Camila. Necesitamos hablar, Patricio. Es urgente. Algo en el tono de su voz hizo que Patricio dejara inmediatamente el papel de regalo y la mirara con atención completa. ¿Qué pasa? Esperanza sacó su teléfono y se sentó frente a él. Patricio, durante las últimas semanas he estado grabando conversaciones con tu madre. ¿Qué? El rostro de Patricio se transformó inmediatamente en una mezcla de shock e indignación. ¿Grabaste a mi madre sin su consentimiento? Escúchame antes de juzgarme, dijo Esperanza firmemente. Durante 2 meses he tratado de explicarte que tu madre está manipulando psicológicamente a nuestra familia, y tú me has hecho sentir como si estuviera loca. Necesitaba evidencia. Esperanza, esto está mal en tantos niveles. ¿Está mal grabar conversaciones o está mal lo que vas a escuchar en esas grabaciones? Patricio se quedó callado, claramente luchando entre su impulso de defender a su madre y su curiosidad sobre lo que Esperanza había descubierto. Por favor, continuó Esperanza, dame 10 minutos. Escucha solo 10 minutos de grabación. Y si después de eso piensas que estoy loca, nunca más volveré a mencionar el tema. Patricio asintió reluctantemente. Esperanza comenzó con la grabación de esa mañana, donde Remedios inventaba la historia sobre Patricio hablando por teléfono y atribuía a Camila preguntas sobre el divorcio que nunca había hecho. Luego reprodujo la conversación telefónica donde Remedios le decía a Marisol que Esperanza era egoísta y estaba destruyendo a la familia. Con cada minuto que pasaba, Esperanza veía cómo cambiaba la expresión de su esposo. Primero, incredulidad, luego, confusión, después, una comprensión gradual que se transformaba lentamente en horror. Cuando la grabación terminó, Patricio se quedó en silencio por varios minutos largos, mirando el piso con las manos entrelazadas. ¿Cuántas conversaciones como esta tienes?, preguntó finalmente. Más de 20 horas de grabación durante la última semana. Y todas muestran el mismo patrón. Mentiras sobre cosas que supuestamente dijiste o hiciste, inventos sobre preocupaciones de Camila, reinterpretaciones de mis acciones normales como evidencia de problemas matrimoniales, y una campaña sistemática para convencer a todo el mundo de que yo soy una mala esposa y madre. Patricio se levantó y comenzó a caminar por la sala pasándose las manos por el cabello. No puedo creer que mi madre esté haciendo esto. ¿Pero ahora lo crees? La evidencia es innegable. Su voz, sus palabras. Patricio se detuvo y miró a Esperanza. ¿Cómo no me di cuenta? Porque ella es muy buena en lo que hace. Y porque es tu madre. Los hijos están programados para confiar en sus madres, especialmente los hijos mexicanos. ¿Cómo te diste cuenta tú? Al principio no me di cuenta. Durante semanas pensé que estaba volviéndome loca. Comencé a cuestionar cada decisión que tomaba, cada prioridad que tenía. Empecé a pensar que realmente era una mala esposa. Patricio se acercó y se sentó junto a ella, tomando sus manos. Esperanza, perdóname. He sido un idiota completo. No fuiste un idiota, fuiste manipulado igual que yo, igual que Camila. ¿Camila también? Escucha esto. Esperanza reprodujo una grabación donde Remedios le explicaba a Camila cómo las mujeres de antes encontraban realización en hacer felices a sus familias, mientras que las mujeres modernas ponían su egoísmo por encima de sus responsabilidades familiares. Está condicionando a nuestra hija para que vea tu trabajo como una amenaza.
murmuró Patricio con horror. Y está usando a Camila para validar sus críticas hacia mí. Cada vez que inventa una preocupación de Camila, no solo me hace quedar mal, sino que también hace que nuestra hija sienta que tiene que elegir bandos. Patricio se levantó nuevamente, esta vez con movimientos más agitados. ¿Qué vamos a hacer? Es mi madre, Esperanza. No puedo simplemente... Lo sé. Y no te estoy pidiendo que la eches de la casa o que cortes relaciones con ella. Pero necesitamos establecer límites muy claros. Y necesitamos proteger nuestro matrimonio y a nuestra hija. ¿Qué tipo de límites? Para empezar, tu madre no puede quedarse aquí permanentemente. Su plan de vender la casa y mudarse definitivamente tiene que ser rechazado categóricamente. Patricio asintió. ¿Qué más? Necesitamos tener conversaciones privadas sin que ella esté presente. No puede seguir posicionándose físicamente entre nosotros o interrumpiendo cada vez que tratamos de hablar. De acuerdo. Y necesitamos hablar con Camila sobre lo que ha estado pasando. Ella necesita entender que los comentarios de su abuela sobre el trabajo y las mujeres modernas no son verdades objetivas, sino opiniones sesgadas. Patricio se sentó nuevamente, viendo visiblemente más calmado ahora que tenían un plan de acción. ¿Cómo confrontamos a mamá? Con cuidado. Si la atacamos directamente, se va a victimizar y va a tratar de volvernos a todos contra mí. Tenemos que ser estratégicos. ¿Qué sugieres? Creo que deberías hablar con ella tú solo, como su hijo. Dile que te has dado cuenta de que hay tensiones en la casa y que necesitas que ella haga un esfuerzo por respetar nuestro matrimonio y nuestras decisiones como padres. ¿Sin mencionar las grabaciones? Exacto. Las grabaciones son nuestro seguro, por si trata de negar lo que ha estado haciendo o si escalará la situación. Pero para empezar, démosle la oportunidad de corregir su comportamiento sin humillarla públicamente. En ese momento escucharon la puerta principal abrirse. Remedios había regresado de misa más temprano de lo esperado. «Ya llegué», anunció su voz desde el recibidor. «¿Patricio? ¿Esperanza? ¿Dónde están?» Patricio y Esperanza se miraron. El momento de la verdad había llegado más pronto de lo anticipado. «En la sala, mamá», respondió Patricio, pero su voz sonaba diferente. Por primera vez en meses, no tenía el tono automáticamente cálido y complaciente que usaba con su madre. Remedios apareció en la sala con una sonrisa radiante que se desvaneció ligeramente cuando notó las expresiones serias de su hijo y su nuera. ¿Pasó algo malo? Se ven muy serios, comentó, dirigiéndose automáticamente hacia el sillón que le daba la mejor vista de ambos. «Mamá», dijo Patricio, «necesitamos hablar». «Por supuesto, mijo». «¿De qué?» Esperanza y yo hemos estado discutiendo la situación familiar y hemos llegado a algunas conclusiones importantes. Remedios se puso visiblemente en alerta, sus ojos moviéndose rápidamente entre Patricio y Esperanza, como si tratara de evaluar la amenaza. ¿Qué tipo de conclusiones? Para empezar, hemos decidido que usted no puede vender su casa y mudarse aquí permanentemente. El rostro de Remedios cambió instantáneamente. La sonrisa desapareció completamente, reemplazada por una expresión de shock genuino. ¿Perdón? Su estancia aquí era temporal, para ayudarla mientras se recuperaba de sus problemas de salud. Pero ahora que se siente mejor, creemos que es importante que mantenga su independencia. ¿Creemos? Remedios miró directamente a Esperanza con una expresión que ya no tenía nada de dulce o maternal. ¿O cree ella? Y tú simplemente estás repitiendo lo que te dijo. Mamá, esta decisión la tomé yo. ¿En serio, Patricio? ¿Tú tomaste la decisión de echar a tu propia madre de tu casa? La voz de Remedios había adquirido un tono que Esperanza nunca había escuchado antes. Frío, calculador y completamente desprovisto de la calidez fingida que usualmente empleaba. No la estamos echando. Le estamos pidiendo que mantenga su casa y su independencia, mientras sigue siendo bienvenida a visitarnos y pasar tiempo con nosotros. Remedios se levantó abruptamente, sus ojos fijos en Esperanza. Tú hiciste esto. Tú lo convenciste. Doña Remedios, comenzó Esperanza. No me hables, explotó Remedios, mostrando finalmente su verdadero rostro. He estado tratando de salvar esta familia durante meses y tú
Tú has estado envenenando la cabeza de mi hijo contra su propia madre. Mamá, baja la voz. Intervino Patricio, claramente impactado por la transformación de su madre. ¿Bajar la voz? ¿Bajar la voz? Remedios se volvió hacia su hijo con furia. Patricio, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? Esta mujer te está alejando de tu familia. Está llenando tu cabeza de ideas en contra de la mujer que te dio la vida y te crió con amor. Mamá, nadie me está alejando de usted. Solo estamos estableciendo límites saludables. ¿Límites saludables? Remedios se rió con amargura. ¿Sabes qué no es saludable, mijo? Un matrimonio donde la esposa pone su negocio por encima de su familia. Una casa donde los niños crecen sintiendo que su madre está más interesada en vender ropa que en cuidarlos. Una familia donde... ¡Basta! La voz de Patricio cortó el aire como un látigo. Mamá, usted va a parar ahí mismo. Remedios se quedó en silencio, sorprendida por el tono de su hijo. Durante meses he estado escuchando estos comentarios sobre mi esposa, y los he ignorado porque pensé que venían de un lugar de preocupación genuina. Pero ahora me doy cuenta de que han sido ataques sistemáticos disfrazados de consejos maternales. ¿Ataques sistemáticos? Remedios miró a su hijo como si no lo reconociera. Patricio, yo soy tu madre. Todo lo que hago es por tu bien. ¿Inventar conversaciones telefónicas que nunca ocurrieron es por mi bien? ¿Decirle a mi hija que su madre es egoísta es por mi bien? ¿Llamar a Marisol para contarle que mi esposa está destruyendo a la familia es por mi bien? Esperanza vio cómo la expresión de Remedios cambiaba de furia a confusión, y luego a una comprensión fría. Tú la grabaste, dijo lentamente, mirando a Esperanza. Me grabaste sin mi consentimiento. Grabé conversaciones para proteger mi cordura, respondió Esperanza con voz firme, para tener evidencia de lo que realmente estaba pasando, porque durante semanas me hizo sentir como si estuviera imaginando cosas. ¿Grabaste a tu suegra? ¿Grabaste a tu suegra? Remedios se volvió hacia Patricio. ¿Y tú apoyas esto? ¿Apoyas que tu esposa grabe en secreto a tu propia madre? Apoyo que mi esposa se proteja de la manipulación psicológica, respondió Patricio con voz calmada pero firme. Y apoyo que proteja nuestro matrimonio de ataques sistemáticos. Remedios se quedó inmóvil por varios segundos, como si estuviera procesando la realidad de que su estrategia había sido completamente expuesta y que había perdido el control de la situación. Cuando finalmente habló, su voz tenía una calidad diferente, más fría, más calculadora, completamente desprovista de cualquier pretensión de calidez maternal. Muy bien, dijo lentamente. Ahora veo cómo van a ser las cosas. Tú vas a elegir a esta mujer por encima de tu propia madre. Vas a creer las mentiras que ella ha inventado sobre mí. Vas a destruir la relación más importante de tu vida por una mujer que claramente no te valora como mereces. Mamá. No, Patricio. Ya dijiste todo lo que necesitaba escuchar. Durante 50 años di todo por mi familia. Cuidé a tu padre cuando estaba enfermo. Te crié a ti y a tu hermana con amor y sacrificio. Mantuve esta familia unida a través de cada crisis. Y ahora, en mis años dorados, mi propio hijo me echa de su casa por complacer a una mujer ambiciosa que lo único que ha hecho es llevarlo por el mal camino. Doña Remedios, intervino Esperanza, nadie la está echando. Solo estamos pidiendo... ¡Tú no me hablas!, gritó Remedios volviéndose hacia Esperanza con ojos que destilaban puro odio. Tú has destruido a mi familia. Has alienado a mi hijo. Has confundido a mi nieta y ahora me quieres quitar el lugar que me corresponde por derecho. Mamá. Patricio se levantó bruscamente. Usted va a tratar a mi esposa con respeto, o va a tener que irse de esta casa inmediatamente. El silencio que siguió fue absoluto. Remedios miró a su hijo como si acabara de ser abofeteada físicamente. ¿Me estás amenazando, Patricio? ¿Tu propia madre? Le estoy diciendo que en esta casa se respeta a todos los miembros de la familia, incluyendo a mi esposa. Remedios se quedó mirándolos durante varios minutos largos. Esperanza podía ver cómo procesaba la nueva realidad. Había perdido el control. Había sido expuesta. Y su hijo había elegido el lado de su esposa. Todas sus manipulaciones cuidadosamente orquestadas
habían sido descubiertas y neutralizadas. Finalmente, Remedios se dirigió hacia las escaleras con pasos medidos y deliberados. «Voy a hacer las maletas», anunció con voz helada. «Claramente, ya no soy bienvenida en esta casa». «Mamá, usted siempre será bienvenida», comenzó Patricio. «No, mijo, algunas cosas no tienen regreso. Hoy aprendí que el hijo que crié con tanto amor está dispuesto a humillar a su propia madre para complacer a una mujer que no lo merece». Se detuvo en el primer escalón y se volvió hacia ellos. «Espero que valga la pena. Espero que cuando esta mujer finalmente muestre su verdadera naturaleza y destruya lo poco que queda de tu hombría, recuerdes este día». «Doña Remedios», intentó Esperanza una vez más. «Y tú», la interrumpió Remedios, «disfruta tu victoria. Conseguiste lo que querías, alejar a un hijo de su madre. Pero recuerda esto. Los matrimonios que se construyen sobre la destrucción de la familia nunca duran. Y cuando este matrimonio termine, yo ya no estaré aquí para recoger los pedazos de mi hijo». Con esas palabras, Remedios subió las escaleras, dejando a Patricio y Esperanza en un silencio que resonaba con el eco de amenazas y revelaciones. Patricio se desplomó en el sofá, con la cabeza entre las manos. «¿Hice lo correcto?», preguntó con voz quebrada. Esperanza se sentó junto a él y le acarició la espalda. «Hiciste lo que tenías que hacer para proteger a tu familia. Pero es mi madre, Esperanza, la mujer que me crió, que me dio todo. Y también es la mujer que estuvo dispuesta a destruir nuestro matrimonio para mantener control sobre tu vida. El amor verdadero no manipula, Patricio. No miente, no chantajea, no trata de destruir las relaciones que amamos». Patricio levantó la cabeza y la miró con ojos llenos de dolor, pero también de una claridad nueva. «¿Cómo pudimos llegar a este punto? Llegamos porque ella lo planeó cuidadosamente, pero también salimos de esto porque somos más fuertes juntos de lo que ella calculó». En el segundo piso, podían escuchar el sonido de cajones abriéndose y cerrándose, de ropa siendo empacada con movimientos bruscos, que comunicaban furia mejor que cualquier palabra. «¿Qué le vamos a decir a Camila?», preguntó Patricio. «La verdad, adaptada para su edad. Le vamos a explicar que la abuela se va a quedar en su propia casa, pero que va a seguir siendo parte de nuestra familia. Y le vamos a enseñar a reconocer cuando alguien trata de hacer que sienta que tiene que elegir bandos entre las personas que ama». Patricio asintió lentamente. «¿Crees que mamá va a tratar de vengarse de alguna manera? Probablemente, pero ahora sabemos cómo opera, y estamos preparados. Y lo más importante, estamos unidos». Una hora después, Remedios bajó con sus maletas. Se había cambiado de ropa y estaba impecablemente arreglada, como si fuera a una cita importante en lugar de salir de la casa de su hijo después de una confrontación devastadora. «¿Necesita ayuda con las maletas, mamá?», preguntó Patricio levantándose. «No necesito ayuda de nadie», respondió Remedios fríamente. «He aprendido que solo puedo confiar en mí misma». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de abrirla. «Patricio», dijo sin voltearse, «cuando te des cuenta del error que cometiste hoy, espero que recuerdes que tu madre te amó lo suficiente como para tratar de salvarte. Y espero que también recuerdes que algunas decisiones no tienen vuelta atrás. Mamá, usted siempre será mi madre, y siempre la voy a amar. Pero también tengo que proteger a mi esposa y a mi hija». «Tu esposa», repitió Remedios con desprecio. «Espero que sea todo lo que sacrificaste por ella». Con esas palabras finales, Remedios abrió la puerta y salió, cerrándola detrás de ella con un sonido que resonó como el final definitivo de una era. Patricio y Esperanza se quedaron parados en la sala, escuchando el sonido de los tacones de Remedios alejándose por el pasillo del edificio, luego el ding del elevador, y finalmente el silencio. «Se acabó», murmuró Patricio. «Se acabó», confirmó Esperanza, tomando su mano. Por primera vez en 2 meses, el departamento en la calle Michoacán se sintió como su hogar nuevamente. El aire parecía más ligero, los colores más brillantes, el espacio más amplio. Esa noche, cuando Camila regresó de su actividad escolar, se sorprendió al encontrar a sus padres abrazados en el sofá, viendo una película y compartiendo una pizza como hacían antes de que llegara la abuela. «¿Dónde está la abuela Reme?»,
preguntó. Ven acá, mi amor, dijo Esperanza, palmoteando el espacio junto a ella. Necesitamos hablar contigo sobre algunas cosas importantes. Y mientras la lluvia nocturna comenzaba a caer suavemente sobre la Ciudad de México, lavando las calles y renovando el aire, la familia Montalvo Herrera comenzó el proceso de sanar y reconstruir los vínculos que habían sido tan cuidadosamente atacados. La verdad, finalmente revelada, había liberado no solo a Esperanza de meses de gaslighting y manipulación, sino a toda la familia de una dinámica tóxica que amenazaba con destruir el amor y la confianza que habían tardado años en construir. Remedios había perdido la guerra, pero en su derrota había inadvertidamente fortalecido el matrimonio que había tratado de destruir. Patricio y Esperanza habían aprendido a comunicarse más directamente, a cuestionar las suposiciones y a proteger activamente su relación de influencias externas destructivas. Y mientras Camila se acurrucaba entre sus padres para escuchar la explicación cuidadosa y apropiada para su edad sobre lo que había pasado, una nueva era de honestidad y comunicación abierta comenzaba en el hogar que finalmente había sido liberado de la sombra tóxica de la manipulación. La grabación había revelado la verdad, pero más importante aún, la verdad había liberado a una familia del ciclo destructivo de mentiras, manipulación y control que amenazaba con destruir todo lo que realmente importaba: el amor, el respeto mutuo y la confianza que forma la base de toda familia verdaderamente feliz. ¿Qué te pareció esta historia de Esperanza y su lucha contra la manipulación de su suegra? ¿Has vivido una situación similar en tu familia o conoces a alguien que haya pasado por esto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer sus experiencias y reflexiones. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar sobre las relaciones familiares, no olvides darle like al video para que más personas puedan verla. Y si quieres seguir disfrutando de más historias reales e impactantes como esta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna. Nos vemos en la próxima historia.